Vamos a orar, acompáñame a orar, amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, presentando, Señor, este momento, presentando, Señor, la administración de la palabra. Yo vengo con temor y temblor, Señor, delante de ti, Señor, por esta responsabilidad, Señor, que me entregas el día de hoy, pero sé, Señor, que tu Santo Espíritu es quien entrega el mensaje, Padre amado. Hoy te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y haga la obra para la cual tú, Señor, la has enviado. Te doy las gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra, amén. Gracias, Pacho. Vamos a conversar hoy un ratico de este pedacito de la Biblia que dice: sobre ti fijaré mis ojos. Eso está en el Salmo 32, ahorita lo vamos a ver, pero es hermoso, amén, porque eso lo dice el Señor. Y ahí está una dramatización, porque ese pues no es el Señor Jesús, pero cuando el Señor Jesús mira a la mujer adúltera, que se la traen y Él la mira: sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a hablar de eso, amén. Y eso está en el Salmo 32, en el Salmo 32 es titulado en la Reina Valera, en la Reina que la mayoría de nosotros tenemos, dice: la dicha del perdón. Se llama así ese salmo, la dicha del perdón. Es decir, que el perdón produce gozo, produce dicha, ¿cierto? Eso es lo que dice David ahí. Y entonces en el verso 1 vamos a leer, hoy vamos a leer bastante la Biblia. A usted le gusta, amén, a usted le gusta. Entonces va a tener misericordia ahí de los textos largos, pero vamos a aprender, amén. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice Selah. Recuerdan que ya nos enseñaron eso, es como un reposo, un corte. Y después dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En estos días el hermano Giovanni predicaba y hablaba de este pasaje. Si se acuerdan, él decía que una cosa es la iniquidad, otra cosa es el pecado, otra cosa es la transgresión. Ahorita vamos a ver eso. Y cuando él empezó a hablar de eso, yo dije: me quito el tema. Giovanni, me quito el tema, amén. Y yo: ay, que no siga predicando, porque entonces ¿qué voy a hacer yo? Pero el Señor tiene para todos mensajes distintos, amén. Pero acá dice David que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Tremendo, porque David no quería confesar su pecado, amén. ¿Recuerdan cuál fue el pecado de David? David le quitó la esposa a Urías y mandó a Urías al frente de batalla para que lo mataran, un pecado grave. Y David se quedó calladito. Y entonces por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque a él lo consumía el pecado, hermanos. A nosotros, cuando pecamos y no confesamos, nos consume por dentro ese pecado, hermanos. Y por eso hay enfermedades fruto del pecado. Con esto no quiero decir que todas las enfermedades son porque pecamos, amén. Ay, no, la hermana sufre de migrañas, eso es que tener unos pensamientos, ¿cierto? No todas las enfermedades son fruto del pecado, pero hay algunas enfermedades fruto del pecado, y eso le pasó a David, porque se le secaron, se envejecieron sus huesos. ¿Quién sabe qué enfermedad le dio ahí? Osteoporosis, una cosa así, amén. Se le descalcificaron, se le secó, pero se enfermó. ¿Por qué? Porque no confesó su pecado.
Y nosotros estamos llamados a el que confiesa, dice la palabra, y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia, el que confiesa. Pero si usted tiene un pecado por allá oculto y no lo confiesa, hermano, por dentro puede estar enfermándose. Hay que confesárselo al Señor, hay que decirle: Señor, he pecado. Eso hizo David. David confesó. Le tuvieron que mandar al profeta Natán, y el profeta Natán lo confrontó y tuvo que confesar su pecado. Pero allí sintió la dicha del perdón, la dicha del perdón. Y los fariseos, yo vuelvo con los fariseos, yo vivo como montándoselo a los fariseos. Era siempre que Jesús sanaba a alguien o venía un enfermo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Siempre iban detrás del pecado del enfermo, pero no siempre es así, hermanos. A David le pasó, pero tengamos cuidado cuando a veces nos enfermemos, miremos también qué hay en nuestra alma. Examinemos qué hay en nuestra alma, porque podemos estar enfermándonos fruto de nuestro pecado. Amén. Y entonces se cayó David, pero al final dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces allí habla de transgresión, dice: mi transgresión es perdonada, pero también dice: cubierto mi pecado. Jehová no me culpa de iniquidad. Y hay un adicional que dice: en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que allí habla de transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Imagínese todo lo que usted y yo podemos tener dentro de nosotros. Transgresión. La transgresión, Giovanni lo explicaba, es violación de una ley o mandamiento de Dios. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios, amén. Lo hemos hecho, o sea que somos transgresores y necesitamos el perdón de Dios. Pero también el pecado, y Giovanni nos enseñaba que es desobediencia consciente y voluntaria de los mandamientos de Dios, cuando yo quiero hacer lo que va en contra de la ley de Dios. Cuando yo quiero hacer lo que sé que está mal, pero lo quiero hacer porque es voluntario y es consciente, ese pecado necesita ser cubierto por la sangre del Cordero. Pero también en nosotros hay pecado, transgresión, iniquidad. Eso es muy tremendo, porque es cuando distorsionamos lo bueno, cuando nos oponemos a la autoridad de Dios. Y eso es lo que usted ve que se está moviendo en el mundo hoy, en el ambiente, la iniquidad. Todo lo opuesto a Dios es lo que sale a luz. Todo lo opuesto a Dios es sobre lo que están legislando los gobernadores, los países. Amén. Eso es iniquidad. Eso es iniquidad, y la iniquidad el Señor nos tiene que declarar no culpables de iniquidad. Si en nosotros hay iniquidad, tenemos que pedirle perdón al Señor. Y engaño es creer algo que es falso, y nosotros sí que a veces nos engañamos también, hermanos, ¿cierto? A veces, yo sé que esto en el fondo es bueno, a mí me parece que eso no está mal, ¿cierto? Pero lo sabemos, nos engañamos, nos autoengañamos, ¿cierto? Y eso también es pecado, eso nos tiene atados. Eso es lo que el Señor quiere quitar de nosotros. Acá hay una frase que es tremenda, y yo no quiero que usted se dé látigo, pero démonos látigo con esta frase, nada más. Dice: la cruz no es una señal de nuestro gran valor, es más bien señal de nuestra gran depravación. Somos tan malvados que la única forma en la que Dios nos podía redimir fue por medio de la terrible crucifixión de su propio Hijo. Entonces siempre decimos: valemos la sangre de Cristo, gloria a Dios, porque Él pagó por nosotros, pero tuvo que pagar el Hijo de Dios. ¿Usted se imagina el tamaño de nuestro pecado, el tamaño de nuestra iniquidad, el tamaño de nuestras transgresiones, que tuvo que venir el Hijo de Dios, el propio Hijo de Dios, para redimirnos a nosotros? Así era el tamaño de nuestro pecado, así era el tamaño de nuestra iniquidad. Entonces, ¿valemos la sangre de Cristo? Sí, porque Él nos compró, porque Él nos justificó,
porque Él nos amó, pero no porque nosotros seamos buenos. Entonces yo no quiero que usted se dé garrote con esto, pero que usted se vaya agradecido el día de hoy. Que usted se vaya agradecido con Dios. Señor, gracias, porque era tal mi maldad que merecía el infierno. Lo merecíamos, amén. Pero el Señor nos dio el gran regalo, su Hijo amado. Y ese Hijo amado es el que nos da hoy la tranquilidad, la felicidad, la dicha del perdón, de sentirnos agradecidos. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Amén, agradecidos con Él. Y entonces regresando al Salmo 32, dice en el verso 8, después de que David confiesa y es perdonado, el Señor le responde y dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En la Reina Valera contemporánea dice: yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. O sea que usted hoy tiene los ojos del Señor encima. Usted y yo. Pero eso es bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor, dice la palabra en el Salmo, ya les voy a decir, un segundo. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Amén. Dice la palabra también en el Salmo 33:18, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Este salmo nos gusta mucho, el 138 verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿Eso qué quiere decir? Que al humilde lo mira de cerca. Amén. Y también dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Así que usted y yo tenemos la mirada del Señor sobre nosotros. Y esa mirada, hermanos, es desde antes de que naciéramos. Porque el pastor ya nos ha enseñado que nosotros existíamos como espíritus y el Señor ya nos había mirado. Eso lo vemos en Jeremías. En Jeremías el pastor nos ha enseñado, Jeremías 1:5 le dice el Señor a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que te formase. O sea, Jeremías no estaba en el vientre y ya el Señor lo había conocido. Amén. Y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías naciera y antes de que nosotros naciéramos, el Señor nos había dado un propósito para venir a esta tierra. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Tenemos que desarrollarlo. ¿Cuál es ese propósito? Porque Jeremías fue dado por profeta, pero nosotros estamos acá con un propósito, hermanos, porque el Señor nos miró, porque el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y esa mirada, hermanos, es una mirada de amor, de compasión, de misericordia. Lo hemos vivido todos nosotros, amén. Hemos visto en toda la palabra que los ojos del Señor son mirada de amor, de compasión, de misericordia, pero Él dice que mira a los buenos y mira a los malos también. ¿Por qué? Porque la injusticia no se va a quedar así. El Señor también va a dar la paga a aquel que fue injusto. Amén. Y dice la parábola, la historia del buen samaritano en Lucas 10:33, dice: pero cierto samaritano que iba de viaje, ya sabemos la historia de aquel hombre que fue golpeado, que fue golpeado, y dice, el samaritano iba de viaje, llegó donde él estaba y lo vio y tuvo compasión. Ahí viene la mirada del Señor, una mirada compasiva, una mirada de amor, y acercándose le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó.
Y esa mirada, hermanos, como la mirada del padre al hijo pródigo, al hijo que regresa, que estaba en la calle, que estaba perdido, una mirada de amor. Y yo quiero que usted me acompañe en esta noche a mirar tres historias donde el Señor Jesús miró al pecador, miró al que se acercó a él, y allí hubo algo diferente, algo distinto, porque los ojos del Señor están sobre nosotros. Amén. La primera, la historia de alguien que se subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Quién es ese? Zaqueo. Vamos a leerla. Dice en Lucas 19:1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahí nos aclaran bien quién era el personaje. Jefe de publicanos, los publicanos, recuerden quién era. ¿Quiénes eran los publicanos? Cobradores de impuestos. Pero él era el jefe. Era la DIAN del Imperio Romano. Él era el jefe de los cobradores de impuestos y dice que era rico. Amén. Bueno, vamos a seguir. El verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No le daba. Como a mí no me hubiera dado, yo me hubiera tenido que subir también. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué dice? Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lo miró el Señor, y la vida de Zaqueo fue transformada a partir de ese día. Y no solo de Zaqueo, porque ahí vamos a ver su familia, él y su casa recibieron la salvación ese día. Y entonces tremendo, ¿por qué? Porque Zaqueo, decíamos ahora, jefe de publicanos y rico. Yo me lo imagino, cuando Jesús pasaba había una multitud, y yo me lo imagino a él: quiten que yo soy el jefe de los publicanos, tengo posición socioeconómica, deme permiso. Nadie le comió cuento a Zaqueo. Usted no sabe quién soy yo. Eso dijo Zaqueo, y la gente no le importó. ¿Por qué? Porque ellos eran despreciados en su época, porque eran señal de la opresión del Imperio Romano, que cobraba muchos impuestos. Entonces a Zaqueo no lo querían, hermanos. Y muchos de esos publicanos o muchos de esos cobradores de impuestos eran judíos. Entonces para ellos eran traicioneros. ¿Por qué? Porque eran del mismo pueblo y venían a sacar plata, y se quedaban incluso con más impuestos de los que debían cobrar para enriquecerse ellos. Entonces a nadie le abrió paso a Zaqueo, nadie. Pero él, una cosa tremenda es que él tenía posición, y dijo: ¿qué va? Me voy a subir a un árbol. Yo tengo que ver quién es ese Jesús del que tanto hablan. O sea, él ya había escuchado, hermanos, de Jesús. Él ya había escuchado de los milagros de Jesús, y él dijo: no me importa mi posición socioeconómica, me voy a subir a este árbol. Y dice la palabra, y deja ver que se subió a un árbol sicómoro. Yo creo que yo ya les había dicho a ustedes, pero como dice el pastor, ya estoy viejita, a mí se me olvida, y a usted también. Con ese árbol hacían ataúdes. Y para los egipcios, la creencia egipcia era que a la entrada del reino de los cielos, para ellos, habían dos árboles sicómoros allí, como de entrada al reino de los cielos, como representaban la vida eterna para los egipcios. Entonces, no es casualidad que el Señor deje ver que se subió a ese tipo de árbol. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quería Zaqueo era conocer a la vida eterna. Era conocer al que le iba a dar la salvación, pero él no lo sabía, él tenía era curiosidad. Pero hay algo que me llama mucho la atención,
Y dice que corriendo delante, o sea, Zaqueo, ¿qué hizo? Se adelantó. Él dijo, me voy a adelantar y me voy a subir en ese árbol que está allá porque lo voy a ver de frente. Y si usted me deja pensar y me permite pensar un poquito más allá, porque la palabra no lo deja ver, pero pensemos un poquito más allá. De pronto Zaqueo, ¿sabe qué dijo? Me le voy a subir a ese árbol de frente para que él me vea. Para que él me vea, para que él levante la mirada y se fije en mí. ¿Por qué? Porque mi pueblo o porque los de este pueblo me desprecian. Es que mire que Zaqueo no tenía una enfermedad. El Señor, ¿usted no le parece raro que el Señor diga, sane una cantidad de personas? Miren, Lucas 14 dice que sanó al hidrópico y lo despidió. No le dijo, es necesario ir hoy a tu casa. En Lucas 5, sana al paralítico que le bajan por el tejado, ¿sí se acuerdan? Amén. Y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo despachó con el milagro, con la salvación, pero él era el encargado de dar la predicación. En Marcos 8, cuando sana al ciego en Betsaida, en el verso 26, dice, y lo envió a su casa. Y le dijo, no entres en la aldea y no le digas a nadie en la aldea. Los despacha, pero a Zaqueo le dice, date prisa que me es necesario posar hoy en tu casa. O sea, el milagro que necesitaba Zaqueo era otro, era en su alma. En su alma había la soledad de no contar con los amigos con los que cualquier judío podía contar. ¿Por qué? Porque era despreciado, porque no lo querían. Entonces, imagínense la familia de Zaqueo, ahí va la esposa del ladrón aquel, ahí va el hijo, mírenle los zapatos que le compraron con la plata de nosotros, con la plata que nos robaron. Entonces, ¿qué era la familia de Zaqueo? Despreciados. No los querían. Entonces el milagro del Señor era visitar esa casa. Y por eso muchos se escandalizaron, porque fue a la casa de un publicano. Pero el Señor es hermoso y ya vamos a ver cómo les responde, amén. Entonces este Zaqueo sufre de rechazo. Lo mismo que pasó con otro publicano que conocemos en la Biblia. ¿Quién es el otro publicano? Mateo, discípulo del Señor. Miren lo que dice en Mateo 9:9. Al irse de allí, dice, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, otro publicano, dice, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. O sea, Mateo, el Señor le dijo, sígueme, y de una lo dejó todo y lo siguió. Pero después dice el verso 10, mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Mateo, miren que el Señor también visitó la casa de este publicano que necesitaba de la visitación del Señor. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dice, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces, el Señor es hermoso porque al que nadie quería, a Mateo, a Zaqueo, los visita en su casa. Los visita en su casa, amén. Y regresando a este pasaje, al de Zaqueo, miren lo tremendo que pasa en la vida de Zaqueo. El Señor va a la casa de Zaqueo. No sabemos qué dijo, no sabemos qué hizo el Señor, pero dice, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Zaqueo confesó su pecado, porque mire lo que dice, primero le dice, Señor, primero le dice, te reconozco
como Señor. Se puso en pie en señal de respeto. Y para que hubiera testigos, lo dijo delante de todos: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué había en el corazón de Zaqueo? Amor al dinero, había avaricia, pero él dijo: me despojo, lo doy, porque la mirada del Señor fue poderosa. Amén. Doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, segundo pecado, había fraude, robo, lo devuelvo cuadruplicado. Lo devuelvo. ¿Por qué? Porque eso es confesar su pecado. Y allí el Señor le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y le dice algo hermoso: por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabe qué había pasado? Que a Zaqueo lo habían sacado de la descendencia de Abraham por traicionero. Lo habían rechazado, y él dijo: lo vuelvo a injertar en la promesa de los hijos de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Este Señor es hermoso, amén, porque Zaqueo confiesa. Pero hay algo que hace Zaqueo, hermanos, y para que usted y yo aprendamos: confiesa y hace algo que es resarcir. La palabra es resarcir, o sea, él busca resarcir el daño que hizo. Entonces él busca restituir, porque él conocía la ley de Dios, y la ley de Dios habla, el Levítico, de que había que restituir. El que robara, el que robara tenía que restituir, dependiendo de lo que robaba, 2 veces, 3 veces, 4 veces lo que se había robado. Entonces Zaqueo sabía, y él dijo: lo voy a restituir. Y muchas veces, hermanos, nosotros pecamos, el Señor nos mira, pero a veces no buscamos restituir al que le hicimos daño. Entonces yo me arreglo con Dios, pero también, hermanos, usted tiene que arreglarse con aquel al que usted ofendió, con aquel al que usted le dijo algo malo, al que usted le hizo daño. ¿Por qué? Porque sí, el Señor te perdona, pero también hay un corazón que puede estar herido, un corazón lastimado por el pecado nuestro. Y si en nosotros verdaderamente hay un arrepentimiento, tiene que haber restitución. He pecado contra el cielo, pero también, hermano, he pecado contra ti. Cuando le dijo al Padre, hablando de un Padre literal: he pecado contra el Padre que está en el cielo, y he pecado contra. Entonces hay que restituir. Cuando pequemos, cuando nos equivoquemos, venga, hermano, perdóneme. El Señor ya me perdonó, pero perdóneme usted también. Y por lo que hizo Zaqueo, la salvación llegó a esta casa. Por lo que haga el padre, cabeza de familia, puede llegar al hogar la salvación. Entonces, los que son cabeza de familia, es muy importante: ¿qué estamos haciendo con la mirada del Señor? Nos estamos arrepintiendo, nos estamos acercando al Señor, porque allí el Señor llega y lleva salvación para todos. Amén. Hermosa esa mirada del Señor, amén. Y entonces hay otra mirada. Y esta mirada es muy dura, porque acá vemos a un Pedro negando al Señor Jesús. Y él recibió una mirada muy dura, pero ya vamos a ver que la mirada del Señor, todas son para darnos una oportunidad. Porque esa mirada del Señor no la mira como una mirada de acusación, de te dije te vas a ir para el infierno. No, es una mirada de tienes oportunidad. Y no te creas firme, no te creas infalible. No nos creamos, hermanos, que porque yo llevo 30 años en el evangelio. No, hermanos, somos tan frágiles, somos tan débiles, que en un momento podemos caer. Amén. Y entonces voy a leerles un pasaje. Yo les dije que íbamos a leer mucho, ¿cierto? Entonces Marcos 14:27 dice: el Señor, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, ay no, qué terquedad, si el Señor le dice eso,
quédese calladito. Dice, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario, morir contigo no te negaré. También todos decían lo mismo, o sea que Pedro no fue el único, todos se pusieron ahí a decir lo mismo, pero el Señor sabía. El Señor sabía. Entonces dice la palabra que antes de que prendieran a Jesús, que lo prendieran, dice que Él se apartó al monte de los olivos, un lugar lejano a las aldeas. El Señor sabía a qué había venido, cuál era el propósito. ¿Por qué? Porque se aleja de las aldeas, Él se aleja de Jerusalén, de Jericó, de Betania, para que lo capturen allá. Porque si Él se va para una aldea, ¿usted qué cree que pasa con la gente a la que le había hecho el milagro? No lo cogen, no se lo llevan, la gente se mete. Amén. Pero el Señor sabía esa obra tan hermosa que iba a hacer y se aleja. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito. Y entonces Pedro, después de decir todo lo que dijo, que no se iba a escandalizar, la palabra escandalizar yo la busqué porque pues suena raro, todos se escandalizarán de mí, suena como raro, pero realmente es se apartarán, me abandonarán, o sea, esa es la palabra correcta. Entonces el Señor dice, se van a apartar, me van a abandonar, dijo el Señor. Y es la misma palabra que se usa cuando dice que la semilla es sembrada entre pedregales, con la parábola del sembrador, y dice que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, entonces tropiezan, y esa palabra tropiezan viene de la misma raíz de que se escandalizarán. Entonces, ¿qué pasaba ahí con Pedro? Que todavía no tenía las raíces suficientes para enfrentar la persecución que se iba a venir, porque ustedes saben que después Pedro enfrentó persecución y murió por causa del evangelio, pero en ese momento él creía que estaba firme, y la palabra dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga, amén. Y entonces 3 doritos después, Pedro, el Señor le dice, se van a escandalizar, me van a negar. Pedro dijo, no lo vamos a hacer, nos morimos contigo. Dice, lo prendiendo al Señor, dice, le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ojo, ahí hay algo importante. Seguir de lejos al Señor es ser muy tibios, de raíces flojitas. Amén. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, la chismosa, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también él estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y esta mirada, hermanos, es una mirada para que usted y yo nos arrepintamos, para darnos una oportunidad, porque Pedro se creyó infalible. Pedro creyó que no iba a fallar, que era inquebrantable, nunca te negaré. No, y hermanos, lo que decíamos ahora, somos pecadores, fallamos, no somos fieles. El único fiel es el Señor. Pero esa mirada entonces no es para acusar, sino una mirada para que te arrepientas, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos al Señor. Amén. Eso, el Señor no nos acusa, pero sí quiere que entendamos que nosotros somos pecadores, no somos perfectos, que no nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Pablo lo sabía, y Pablo, siendo tan tremendo, decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, Pablo sabía que había un pecado que lo gobernaba.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué trabalenguas, pero es así, el pecado que mora en mí a veces me lleva a hacer lo que no quiero. Amén. Y entonces dice que hay una ley en mí, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice en Romanos 7:19, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí dice la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Todos los días estamos usted y yo luchando contra la ley del pecado que mora en nosotros, hasta que seamos transformados, hasta que lleguemos a la perfección. Amén. Y esa mirada entonces produjo en Pedro tristeza. Y dice en 1 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que si usted, hermano, o yo hemos pecado y sentimos tristeza, esa tristeza es para arrepentimiento, para salvación y no para muerte. O sea que cuando el Señor a veces nos deje sentir esa tristeza es para que usted y yo nos arrepintamos y nos volvamos al Señor, amén. Y no lo miremos de lejos. Dice en la Dios habla hoy, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y vamos a ver una mirada hermosa con la que empezamos el mensaje, y es la mirada de perdón a la mujer adúltera. Vamos a leer, dice en Juan 8:1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Entonces estaba el Señor predicando en el templo y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea, no los estaba mirando. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a quién, a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermoso el Señor que tenemos, porque miren hermanos, así como en la historia de Zaqueo, hablemos un poquito de esta situación. El Señor estaba en el templo. Para los fariseos el templo era sagrado y no les importó, nada les importó, ni siquiera el mensaje que estaban dando, porque para ellos el mensaje que se daba era, nadie lo podía interrumpir. No, ellos no les importó, interrumpieron la predicación del Señor y le dicen, maestro, una falsa hipocresía. ¿Por qué? Porque querían tenderle trampa al Señor. Entonces ellos era buscando otra cosa, ni siquiera cuál santidad del templo ni les importó, cuando siempre era este templo, ¿no has visto este templo? Cuando le dijeron al Señor, no les importó porque querían desacreditar a Jesús, amén. ¿Qué querían? Que Jesús, lo pusieron como entre la espada y la pared, digámoslo así, aunque a Jesús nadie lo pone entre la espada y la pared, ¿cierto? Pero le llevaron la mujer y le dijeron, en la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y saben que estudiando un poquito, resulta que la ley romana le prohibía a los judíos apedrear a las personas, tenían que ir a otro juicio. Entonces
si él decía, sí, la ley de Moisés hay que apedrearla, estaba quebrantando la ley romana, porque en la ley romana decía que no se podía. Les voy a leer donde dice, en Juan 18:31, que Pilato les dice, que tomen a Jesús, dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, le dice a los fariseos. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea que la ley romana no permitía que ellos apedrearan a esa mujer. Entonces si Jesús decía, apedréenla, estaba quebrantando la ley romana. Y si decía, no la apedreen, estaba quebrantando ¿cuál ley? La ley de Moisés. Entonces, como quien dice, pusieron a Jesús entre la espada y la pared. Ya sabemos que no es así. Permítame decir esa palabra, esa forma, pero a Jesús nadie lo pone entre la espada y la pared. ¿Cierto? Pero ellos dijeron, esta fue, no tiene escapatoria. Si decide esta tal cosa y si decide esta tal otra, la ley de Moisés, entonces delante del pueblo va a quedar mal, y si no, delante de los romanos. Estaban felices con el caso. Se lo llevaron a juicio, además, se lo llevaron a juicio al Señor. ¿Y por qué al Señor? Si había que llevarlo al Sanedrín. En el Sanedrín donde se daba sentencia a los casos que debían ser juzgados, pero le llevan ese caso al Señor. Peor, pues, por ningún lado. Lo otro, le traen a la mujer sorprendida en el adulterio. Y ya el pastor nos enseñó, y el hombre, acomodaron la ley, ellos acomodaban la ley. Cuidaban la ley, que no se les pasara un punto, una coma o no sé qué, pero ahí sí, solo la mujer la trajeron delante del Señor, tan convenientes. La palabra Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces ellos le llevaron solo la mujer, ¿cierto? Entonces, por todo lado era una trampa, era una trampa. Y el Señor ni los miraba, escribía en tierra. La palabra no deja ver que escribía en tierra, pero el Señor escribía. Yo me imagino la mujer golpeada, de más que la trajeron arrastrada, le tiraron ahí un paño para que se tapara, ¿cierto? Y sí, había sido pecadora, amén, no la estamos acá sacando el limpio, pero el Señor es tan hermoso que da un veredicto que los dejó, los puso contra la espada y la pared de ellos. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él devolvió el juicio, se los devolvió y le dijo, si ustedes están libres de pecado, solo el que no ha pecado tiene derecho a apedrearla. Solo el que cumple la ley de Moisés tiene derecho a apedrearla. Dice en Job 5:12 que el Señor frustra los pensamientos de los astutos. Ellos se creyeron muy astutos y el Señor allí frustró sus pensamientos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Dice en la palabra de Dios para todos, Job 5:12, frustra los planes de los astutos para que no logren lo que quieren. Dios atrapa a los sabios en su propio ingenio. O sea, ellos creyeron que podían atrapar al Señor y no pudieron. Amén, no fueron capaces. Y entonces lo más hermoso dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren esa mirada de perdón, una mirada de perdón, pero el perdón de Dios no nos da licencia para seguir pecando, porque Él le dice, ni yo te condeno, te perdono, vete y ¿qué? No peques más. El Señor le está diciendo, no lo vuelvas a hacer. Entonces la misericordia de Dios nos da perdón, pero no nos dice, sigue pecando que yo te sigo perdonando. No, mucho cuidado, vete y no peques más. Entonces allí hay una mirada de perdón, sí, pero una mirada también de no peques más, no pequemos más, amén. Y en este pasaje se logra ver varias confrontaciones o varios juicios. Uno es, ¿qué pasa cuando un pecador está frente a otros pecadores?
no hay misericordia. La mujer, frente a todos estos hombres que la llevaron, no hubo misericordia. La querían apedrear, amén. Pero también hay, ¿qué pasa cuando un pecador como usted y yo nos enfrentamos a la ley perfecta de Dios? Nuestra sentencia es la muerte, hermanos, porque no somos capaces de cumplir al 100% la ley de Dios. Y entonces a esta mujer la llevaron y le dijeron, la ley de Moisés dice esto, sentencia de muerte. Pero también ¿sabe qué hizo el Señor? Enfrentó a los pecadores contra la conciencia. Allí hubo otro juicio y le dijo a los pecadores, miren ustedes qué les dice su conciencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, la ley del Señor está grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes, y la conciencia nos dice esa ley de Dios, que somos culpables. Así usted calle su conciencia, usted y yo callemos la conciencia, somos culpables. Pero un pecador frente a Cristo es un pecador perdonado. Amén. Eso es lo más hermoso del Señor, aleluya. Esas tres miradas del Señor son hermosas. Y de la misma manera, hermanos, yo los invito a que nuestros ojos estén puestos en Él. Dice el Salmo 25:15, mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Entonces el Señor tiene sus ojos puestos en usted, es en mí, pero que nosotros también no seamos indiferentes a la mirada del Señor. La palabra dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miremos al Señor porque Él tiene los ojos sobre nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, que tu mirada, Señor, es hermosa, Señor, que tu mirada nos da, Señor, misericordia, perdón, que tu mirada nos invita a ponernos a cuentas contigo, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que fallamos, Señor, que somos frágiles y que necesitamos que tus ojos, Señor, estén puestos sobre nosotros, Padre amado. Que tus ojos, Señor, estén, Señor, sobre nosotros, y que no alejes tu rostro, Señor, de nosotros, sino que nos mires con ojos de amor, con ojos de misericordia, Señor. Reconocemos que te fallamos, te pedimos perdón, reconocemos que tenemos mucho de qué arrepentirnos y que tú eres nuestra salvación, que tú eres nuestra salida, que tú eres, Señor, quien nos sostiene con tu diestra, Padre amado. Hoy te suplicamos, Señor, que no alejes, Señor, tu rostro, que nos mires, Señor, que nos perdones, Padre amado, que nos ayudes a caminar contigo, Señor, conforme a tu palabra. Porque esa mirada tuya, Señor, nos enamora, esa mirada tuya nos cautiva, Señor, y nos hace que queramos caminar más y más contigo, porque sabemos de quién estamos hablando, porque sabemos quién eres, porque sabemos que eres amoroso, que eres lleno de amor, de misericordia. Gracias, Señor, porque desde antes que nosotros, Señor, fuéramos formados en el vientre de nuestras madres, tú, Señor, ya nos habías dado un propósito, un sentido. Tú, Señor, ya sabías que íbamos a estar en este lugar adorándote, Señor, pero también sabías, Señor, de cuánto, Señor, te íbamos a fallar, y aún así, Señor, nos diste un propósito, una razón de vivir, Señor.
Permite, Señor, que cumplamos el propósito por el cual tú nos creaste, por el cual tú nos formaste, Señor. Y que cumplamos, Señor, aquello, Señor, que tú, Señor, has destinado para nosotros. Sálvanos, visita nuestra casa, Señor. Salva nuestra familia. Míranos, Señor, porque sabemos que nada se te escapa a ti, Señor. Y que tú tienes todo bajo control, Señor. Que tú lo ves todo, Señor. Y que tus ojos están puestos sobre los justos, sobre los que te temen, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias porque nos has mirado con ojos de amor. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Dile todo. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tus ojos, Tus Señor. ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Le lleva mi vida. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile, sé, Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile, sé que tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que son tus ojos, Señor. Esos ojos que miran a lo profundo, Señor, que hoy, Señor, han hablado a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, recordemos que mañana hay ayuno. Tenemos ayuno mañana, faltando un cuarto para las 8. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Israel está que ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está que ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Y alabamos, Señor. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, el León de Judá. Aleluya, gloria a Dios.